Deseo empezar, estamos hablando de el juicio y sentencia contra la gran ramera en Apocalipsis 17. ¿Por qué hablar de un tema de estos? Porque Dios, cuando alguien se convierte, pone la Biblia en sus manos para que en adelante esa persona estudie y medite en lo que allí está escrito. Allí la Biblia nos va a enseñar de Dios cuán grande, maravilloso es Él, lo que hizo al dar a su Hijo en sacrificio en nuestro favor. Nos habla de las cosas que Él quiere que aprendamos, los valores y principios que traigamos a nuestra vida, pero también quiere enseñarnos de las cosas que van a suceder hasta el fin. Y ante esa realidad podemos decir que la Biblia es el libro más antiguo, pero es el más moderno. No se escribirá un libro más moderno que la Biblia, porque la Biblia tiene escrito hasta el último detalle lo que ha de pasar en esta humanidad. Solo que necesitamos estudiar. Leamos lo que entendemos y lo que no entendemos, porque la Biblia tiene la virtud de explicarnos conforme vayamos estudiando la Biblia. Y Dios quiere que usted sea un creyente informado. Cuando nos llenamos de la palabra, vamos a saber cómo vivir, pero vamos a tener todo el conocimiento para testificar a otros, para enseñar a otros. Así es que deseo empezar allí con 2 Timoteo, capítulo 2, que habla del gran valor que tiene la palabra y de la necesidad de que cada persona haga uso de su Biblia. Si no tiene una Biblia, hágase de una Biblia. No para que esté en una mesa ni para que esté en un librero, sino para que esté en su corazón, donde medites en ella todos los días, para que sepas cuál es la voluntad de Dios para usted. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Aprovecho tal vez leer el verso 14 y hasta el 17. ¿Por qué? Porque hay muchachitos, hay pequeños, y el deber de los padres es instruir a los chicos respecto a la palabra. Aquí nos presenta un caso de un muchachito llamado Timoteo, que fue instruido por su abuela Loida y por su madre Eunice. Y dice el verso número 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, eso es importante para los padres. Es bonito que el hijo tenga un título, sea abogado, ingeniero, doctor, lo que quiera hacer, pero es mucho mejor que sea un hijo de Dios. Y habrá que trabajar en eso, para que él un día pueda tomar la decisión de aceptar y reconocer a Cristo como su Salvador personal. ¿Amén? Entonces Timoteo tuvo esa bendición. Ojalá que nuestros niños tengan la bendición de tener padres responsables en esta tarea, que le cumplan a Dios. Dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para todos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me gusta exaltar el objetivo, el verso 17, 2 Timoteo 3, 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué cosa? Sea perfecto. ¿Para qué quiere Dios perfeccionar nuestra vida? Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así es que use la Biblia.
La Biblia nos va a contar, por ejemplo, allí en Apocalipsis 17, cosas terribles. Pero es una realidad que sucede en el mundo y que nosotros necesitamos identificar, conocer. ¿Para qué? Para no ser engañados. Recuerden dichos del pastor, no todo lo que brilla es oro. Y es importante tener presente eso. No todo lo que se predique es la verdad. No todo lo que habla de Dios es de Dios. No todo lo que habla de Cristo es de Cristo. No todo lo que habla del Espíritu Santo es del Espíritu Santo. Porque el engaño manipula las Escrituras, trata de manipular a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo para engañar. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen ningún temor de Dios, porque no les importa la verdad, porque no tienen ningún respeto de Dios. Por eso lo hacen. Y entonces nosotros, los que hemos llegado a Cristo, tenemos que ser cuidadosos de nuestra propia vida espiritual. La palabra del Señor nos enseña allí en 1 Timoteo capítulo 4, que empieza el Señor a prevenir sobre el surgimiento de la gran ramera, sobre la aparición de la gran ramera. Si usted lee allí en el capítulo 4, versículos 1 al 3, allí ya exhibe características. Dice el capítulo 4, 1 Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién nos advierte? ¿Quién nos dice? El Espíritu Santo. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Se van a apartar de la verdad. No van a creer a la verdad. De acuerdo a como hemos hablado del nacimiento de la religión oficial, esto empieza a suceder alrededor del siglo IV después de Cristo, cuando el paganismo se une al cristianismo apóstata y forman una amalgama que define la religión mundial. Y entonces dice la palabra del Señor allí, el Espíritu Santo advirtiendo de cosas que vendrían. Vendría una apostasía de la fe. Escucharían a espíritus engañadores, ¿y qué más? Y doctrinas de demonios. Oye, y eso se predica. Y hay líderes predicando de esas cosas. Pero el Espíritu Santo advertía. ¿A quién advierte? Al temeroso de Dios, al que ha creído en Cristo y al que cree solo lo que enseña la palabra. Un consejo, no crea nada de lo que fuera de la Biblia. Dice el Señor Jesucristo en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay que aferrarse a la palabra. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dios quiere que usted se llene de la palabra. ¿De qué sirve llenarse de la palabra? Nos va a enriquecer el discernimiento sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que agrada a Dios y lo que no agrada, sobre lo que conviene y no conviene. Entonces hay que llenarse de la palabra, conocer la verdad para poder distinguir el engaño. Dice además la palabra del Señor, vuelvo a leer el texto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
¿A dónde están esas prohibiciones? ¿Alguna religión que usted sepa que prohíban casarse? Prohíben a sus líderes casarse. Prohíben a sus líderes casarse. Y esto degenera en todo un desenfreno a nivel de líderes. Pero el Espíritu de Dios advierte de ese problema. ¿A dónde y cuándo prohíben comer ciertos alimentos? ¿Qué religión hace eso? ¿Cuándo es prohibido comer carne? ¿A dónde prohíben eso? Ya el Espíritu Santo hablaba de eso. Pero cito estas escrituras porque usted tiene que cuidarse, tiene que ser celoso de usted mismo. Dice 2 Timoteo capítulo 4. Pasamos de 1 Timoteo 4 a 2 Timoteo 4. Le dice los primeros 2 versículos a los predicadores. Te encarezco delante de Dios, capítulo 4, y del Señor Jesucristo, verso 1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué cosa? Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué este énfasis en la predicación de la palabra? Verso 3 explica, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Definición de concupiscencia: gustos, pasiones y deseos. Predicadores que estarán predicando según sus gustos, pasiones y deseos, no conforme a la palabra. Verso número 4. Y apartarán de la verdad. ¿Qué cosa? El oído no les interesa la verdad. Predicarán de cualquier cosa, pero no de la verdad. Manipularán la Biblia, manipularán la fe cristiana, harán lo que quieran, pero el interés de ellos son sus propios gustos, pasiones y deseos. La mayoría de ellos son mercantilistas del evangelio. Pero todo esto describe un mal que se empezaba a cultivar conforme iba pasando el tiempo. Y ya a la altura de Apocalipsis 17, la palabra del Señor dice la postura que Dios tiene respecto a ese poder religioso que ha dominado a todas las naciones, que ha influido sobre la familia desde la niñez, porque hay un tratamiento allí astuto, inteligente, si se quiere, pero diabólico. No todo lo inteligente es bueno, es astuto, inteligente, pero diabólico. Y es que se valen de una enseñanza antibíblica, por ejemplo, el bautizo de niños. ¿A dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte. Pero es una conveniencia religiosa porque ata a las familias a su religión y las nuevas generaciones a su religión. Y además tienen que traer padrinos para amarrar bien la causa. ¿Sí? Y por eso hay gente muy sincera en el mundo religioso que creen lo que se les ha enseñado. Pero si él les predica el evangelio, no quieren nada con Cristo. Y he dicho esto algunas veces. Si la sinceridad mía no está en Jesucristo, termina en el infierno. Porque la sinceridad por sí misma
A nadie salva. El Salvador es Jesucristo. Y la salvación es personal. Amén. Por eso se predica el Evangelio. ¿De qué forma? En una forma personal. Porque Dios quiere convencer a la persona de su condición, de su amor, de la obra de Cristo, de la necesidad de arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador personal. Y esos son básicamente los puntos de la predicación del Evangelio, para que la persona reciba y acepte a Cristo como Salvador personal. La palabra del Señor nos dice allí, en el verso 2, el verso 1 habla de una sentencia irrevocable. La última frase, el verso 1, habla de que domina o está sentada sobre las muchas aguas. El verso 15 explicaba eso. Las muchas aguas no significa que está rodeada de mares, sino que está asentada sobre multitudes. Y el verso 15 lo explica. Quiero que hagamos un repaso ligero, por favor. Dice la palabra, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? No son aguas, son aguas simbólicas, que simbolizan pueblos, naciones, gentes, sobre los cuales está asentada la gran ramera. Dice la palabra en el verso 15, y me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Verso 2, por lo cual dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Cuando habla es que estos pueblos se han abierto a sus enseñanzas y las han aceptado y han entrado en relación con ese poder religioso dominante. Y en muchos países, ya ahorita casi no se da, pero se había constituido religión del Estado. Por lo menos aquí en Costa Rica esa es la realidad. Para poner un ejemplo de lo que sucede con ese poder religioso en todas las naciones del mundo. Y dice la palabra del Señor, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, ¿qué han hecho? Se han embriagado con el vino de su fornicación, se han metido en sus creencias hasta las narices, de tal manera que no pueden, muchos no pueden creer a la verdad, porque los han intoxicado hasta el extremo, que cuando se les presenta el Evangelio no quieren nada con el Evangelio. Cuando se les habla de Cristo no quieren nada con Cristo. Y esa es una situación terrible con la cual tendremos que bregar como iglesia para llevarle el Evangelio a las personas. Aprovecho para decirle, háblele a otros de Cristo. No le combata su religión, no le combata sus ídolos, solo háblele de Cristo. Que cuando una persona recibe a Cristo, ella sola va a reventar con la mentira. Ella sola va a reventar con sus creencias. Porque la palabra del Señor dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice el 36, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solo predíquele el Evangelio. Solo háblele el amor de Dios y la preciosa y suficiente obra de Cristo. Y déjele la obra a Dios. Porque usted y yo no podemos salvar a nadie. El único que nos pudo salvar y quiere salvar es Dios a través de la obra de Cristo. Amén. Ore por su trabajo. Sí.
Dígale al Señor, déme valor, Señor, y ayúdeme para poderle testificar a otro. Y si le pone la mira a ese otro, empiece a orar por ese otro antes de hablarle de Cristo. Amén. Por favor, hágalo. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, habla y no calles. ¿Cuán serio es esto? Bueno, es tan serio como lo que sucede en nuestros hogares. En nuestros hogares hay familiares nuestros que no conocen al Señor. Y mientras no reciban a Cristo, están caminando hacia el infierno. Así de serio es. Y no podemos callar. Algunos se van a enojar, nos van a quitar la amistad, nos van a quitar de sus redes sociales. ¿Qué importa? Si por predicar a Cristo me gano eso en buena hora, hay que pagar un precio por hablar de Cristo. Amén. Y entonces hágalo. Como Dios le dijo a Pablo, hable y no calle. Empiece a orar por su familia. Aún puede contactar entre hermanos para decirle a hermanos que vayan a su casa a hablarle a su familia. Que esté allí una cita o que se pueda hacer, porque eso es tan urgente, hermanos. No sabemos cuánto tiempo queda antes de la venida de Cristo. No sé cuántos están siguiendo las noticias de lo que está sucediendo en Israel. Pongamos atención a eso. ¿Sabe por qué? Hay exponentes buenos, creíbles en cuanto a esto, respecto a lo que está sucediendo. Israel no ha atacado Irán porque estaba esperando una causa. Ahora la tiene. Pero estoy oyendo que China y Rusia dicen que van a respaldar a Irán. Y es que ahí se va a formar una confederación de naciones que va a ir contra Israel. Cuando eso suceda, ya Cristo se ha llevado su iglesia. ¿Qué tan cerca estamos de eso? No sé. Le cuento esto así ligeramente para que entienda cuán serio es predicarle el evangelio a otros. Porque no sabemos cuánto tiempo y cuánta oportunidad tiene. Y lo que viene después que el Señor arrebate la iglesia será terrible. Algo sin comparación histórica. Nada que se le parezca a lo que viene. Y yo le exhorto en el nombre del Señor, predíquele a otros a Cristo, aunque pierda la amistad o de repente gana un hermano en la fe. Inténtelo, pero previamente ore por usted y por la persona a la que le va a hablar. No le combata su religión, sus creencias, sus ídolos, solo háblele de Cristo. ¿Estamos entendidos? Bien, la palabra del Señor dice que esa gran ramera ha contaminado reyes, naciones, multitudes de gentes. Y dice el verso número 3, y me llevó el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y allí la palabra del Señor nos está presentando una escena de los últimos tiempos. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, habrá la mayor apostasía de la historia humana. Porque cuando Cristo arrebate la iglesia, se quedará todo lo que no es. Y todo lo que no es, están entrando en alianzas ecuménicas con el mundo religioso. Y será la religión que dominará los últimos 7 años después de arrebatada la iglesia. Y este poder religioso va a cabalgar sobre el poder político los primeros 3 años y medio.
Es decir, ni siquiera 7 años. Ese poder religioso apóstata, después de arrebatar a la iglesia, óiganme bien, por primera vez digo esto, solo va a tener 3 años y medio. Después de arrebatar a la iglesia, podrá presumir de su gloria, de su poderío, de su mucha gente, solo 3 años y medio. Porque a los 3 años y medio, el anticristo, con sus reyes que le han dado la autoridad, van a destruir la gran ramera. Porque así lo estableció Dios. Porque Dios tiene que llamar a cuentas a ese poder religioso, porque ha hecho mucho estrago. A veces nos preocupamos mucho por toda la gente que muere físicamente y por toda la que muere espiritualmente. Y ciertamente la palabra del Señor la acusa de muerte física de los santos y de su pueblo, pero mayor es la muerte de las multitudes espirituales que han terminado a través de los siglos en el infierno por negarle la verdad. La semana pasada estábamos en Romanos, capítulo 1, volvamos allí, por favor. El verso 18 presenta una queja de Dios, un disgusto, una molestia, porque está molesto con aquellos que retienen la verdad, con aquellos que no predican la verdad. El Señor presenta en el verso 18 su molestia. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia. ¿Qué cosa? Las gentes que deberían aprovechar el hambre y la sed de las multitudes para predicarles la verdad y llevarlos a Cristo, no lo están haciendo, están enseñando otras cosas, otras prácticas, otras doctrinas. Son promotores del paganismo. Y dice el verso 19 y 20 que la gente no tienen excusa. No tienen excusa los líderes que no están predicando la verdad y no tienen excusa las gentes que creen a la mentira. ¿Por qué razón? Porque está en juego mi vida espiritual, ¿sí? Está en juego mi relación con Dios. Y yo no puedo permitir que nadie juegue con mi vida espiritual o mi futuro eterno. Entonces, si alguien se pierde por su propia decisión y por darle lugar al engaño y a la mentira. Y el que predica el engaño, pues la tiene doble, mayor condenación. Porque no solo no entran, sino que a los que quieren entrar se lo impiden. Así predicó Cristo en los evangelios. Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? No tiene excusa. Todo habla de Dios, amén. Cada mañana que te levantas, si llueve, bueno, bendito sea Dios, porque necesitamos agüita, ¿verdad? Y si hace sol, qué sabroso. En las mañanas es vitamínico. ¿Ah? Sí. Y cuando miramos a la vegetación, los animales, ahí tenemos nosotros un árbol que lo secuestraron las mariposas. No sé qué tanto les gusta el aguacate, pues ni aguacate se echa. Y está lleno de
de mariposas y de repente se levantan todas y dan vueltas allí. Y se ve lindísimo eso. ¿Quién ha hecho todas las cosas? El que no quiere ver no ve. Pero todo habla de Dios, amén. Usted mismo es una obra hermosa de Dios. Aunque no seamos tan hermosos, ¿verdad? Pero somos una obra perfecta de Dios, que funciona en automático por la gracia y la misericordia de Dios, amén. Sí. El que no ve no tiene excusa. Hay un creador y sustentador de las cosas. Hay un Dios que nos amó, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. De manera que no tienen excusa. Y prefirieron el engaño, la astucia, la presunción. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿en qué? En sus necios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Presuntuosos, pero no les alcanzó para entender. ¿Sí? Y dice el verso número 22, profesando ser sabios. Y se creen más sabios que los hombres. En el mundo religioso ellos son la crema innata de la sabiduría, pero no les alcanza para entender que la salvación es solo en Cristo, que no es por obras, que hay un solo mediador, un solo intercesor, un solo abogado, y es Jesucristo el Señor. Dice la palabra del Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Y ahí es donde entra la función del paganismo, porque la religión oficial absorbió el paganismo babilónico, por eso dice el misterio de la Babilonia. Absorbió el paganismo babilónico, sus prácticas y costumbres, aún su estilo de sacerdocio, de liderato, tiene sus raíces en Babilonia. Y dice la palabra, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, y mira, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí describe en alguna forma el texto toda la forma de idolatría de todas las culturas, ¿sí? Pero la parte que a nosotros nos interesa es la postura de Dios respecto a lo que tiene que ver con el cristianismo y tiene que ver, en este caso, hablamos de la religión oficial, porque es la única que tiene que ver con el cristianismo. El hinduismo no tiene nada que ver con el cristianismo, aunque estoy seguro que hay pueblos de Dios, gente que ha creído en Cristo. El budismo nada tiene que ver con el cristianismo. El islamismo nada tiene que ver con el cristianismo. Entonces diferenciamos eso. Pero aquí están identificadas todas las idolatrías según las culturas. Y dice el verso 14, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. No creen a Dios, no creen a la verdad. Prefirieron absorber las prácticas paganas, sus cultos y prácticas. También Dios los dejó a los deseos de su corazón. Vivan como quieran. ¿Sí? Y entonces dice la palabra del Señor que deshonraron sus propios cuerpos. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no ha creído en Cristo. Porque no ha oído la voz de Dios. Porque ha cerrado su corazón a la palabra. Entonces Dios los dejó a la suerte de sus necios corazones. Y dice la palabra, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
todo lo que tenga que ver con idolatría, imágenes y enseñanzas que no enseña la Biblia, son mentiras y han cambiado la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas y se cerraron el corazón a Dios. Entonces van a vivir como quieren. Dios los soltó, vivan como quieran. Y entonces de ahí nacen, hermanos, el inmenso desenfreno que corroe el mundo entero. No temen a Dios, no quieren saber con la verdad, rechazan a Cristo, pero abrazan la religión, sus prácticas, su idolatría, sus paganismos. Quieren eso, pues hagan como quieren. Y entonces dice la palabra del Señor, versos 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza. Y cosas que están sucediendo espantosas, que los gobiernos del mundo están abrazando y están aplaudiendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una promotora de todas estas corrientes. El gobierno anterior que tuvimos exhibió la bandera en la casa presidencial. Porque el mundo está descontrolado, inmerso en el pecado. Jesús dijo que su venida sería como los días de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que ya lo superamos. El mundo superó ya la conducta y comportamiento de Sodoma y Gomorra. Y aquí el Señor en ese texto está enfocando el lesbianismo. Eso va contra la naturaleza, va contra el sentido común. Dice Isaías 5:20, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, lo bueno por malo y lo malo por bueno. Rechazan la palabra, pero se dan a una vida extraviada totalmente. Dice la palabra del Señor en el verso número 27, y de igualmente, o de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, y aparece una palabra clave al final, de su extravío, porque es un extravío, salirse de lo establecido por Dios. ¿Qué estableció Dios? Que la relación es entre un hombre y una mujer. Cuando Dios decidió hacer a Adán, cuando hizo la mujer, no hizo otro hombre para traérselo, ni le hizo otra mujer, hizo una pareja, una mujer y un hombre. Y lo más maravilloso de esto es que no importa cuánto cambien las gentes, cuánto cambien las leyes, Dios no cambia y su palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Producto de todo el desenfreno que estamos viviendo es el rechazamiento de Dios, su palabra y la gloriosa obra de Cristo. Y entonces esto va a degenerar en gustos, deseos y pasiones según los hombres. Tienen religión para callar su conciencia, pero no porque crean en Dios ni sean temerosos de Dios, sino porque quieren vivir como ellos quieren. Y salvamos aquí los sinceros, porque habrá gente sincera, pero a esa gente sincera hay que predicarle a Cristo para que sea salvo
porque si no va a terminar en la condenación. Dice la palabra del Señor, sigamos leyendo hasta el final. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos como vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que no están bien, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Uno de los grandes argumentos del desenfreno que se da hoy es para controlar la población. Creo que pueden haber métodos más lógicos. ¿Sí? Eso va contra la lógica. Eso va contra lo establecido por Dios. Eso lo establece la Biblia como perversión, como extravío, como hecho vergonzoso. Y no se puede cambiar lo que está escrito. Esto ha sido promovido en alguna forma y abrazado últimamente por la religión oficial. Hasta han permitido el matrimonio de gente allí que otra vez condenaba. Y están tolerando todo lo que no está bien. Espero que usted investigue. Dice la palabra del Señor en verso número 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, subraye lo último, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese verso 4 hay que valorarlo poquito a poco porque tiene detalles. Dice, estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué religión oficial en todo el mundo sus líderes están identificados con estos colores? En el judaísmo no, las vestiduras, los que han estudiado vestiduras sacerdotales del judaísmo, totalmente diferentes. Pero este tipo de vestimenta era típica de los babilonios. Dice la palabra del Señor que estaba vestida de púrpura. La púrpura y la escarlata es el distintivo de las vestiduras de sus líderes. Los pontífices, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, la túnica, la carroza, las alfombras, el sombrero, son de estos colores. No hay, ni siquiera a nivel religioso, ya no del cristianismo, sino de otras religiones,
ninguna religión que estos colores la caractericen más que una, que tiene que ver con el cristianismo. Y estamos hablando de la religión oficial dominante que ha contaminado los reyes, los pueblos y las naciones. Estos colores distinguen el poder religioso mundial. Dice además, y ahí voy a terminar, porque ya el tiempo se fue. Seguimos la próxima semana, si Dios lo permite. Dice que está adornada de oro y de perlas preciosas, y de piedras preciosas y perlas. Y esto habla de su riqueza, su suntuosidad. No hay un poder religioso en el mundo más rico que el poder religioso oficial. El Vaticano es un lugar inmensamente lleno de riquezas, incomparable. Ninguna religión en el mundo que yo sepa, en lo que yo he estudiado, ninguna religión del mundo concentra tantas riquezas como la religión oficial. Cuando yo iniciaba en la vida cristiana, teníamos un exponente sobre profecía muy bueno, muy profundo en las Escrituras y muy dado a investigar. Y estamos hablando de Misael López. Y Misael López no le contaron. Él vino y nos contó, porque él estuvo en el Vaticano viendo las riquezas del Vaticano. Cuando se habla aquí de que esta mujer estaba adornada de oro, perlas preciosas y de perlas, está hablando de la riqueza y de la suntuosidad de este poder religioso a nivel mundial. En el capítulo 18, verso 16 dice: entre los que se lamentan después que es destruida la gran ramera, dice el 16, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino, de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de perlas, piedras preciosas y de perlas. Y allí hacen la lamentación. Usted sigue leyendo, se lamentan porque era todo un mercado muy poderoso. Y dejó de ser ese mercado. ¿Y por qué va a dejar de ser ese mercado? Porque Dios tiene un juicio y una sentencia irrevocable. Y escúcheme, si hoy Cristo viniera por su iglesia y tuviéramos la bendición de irnos hoy, 3 años y medio después, el Señor destruiría ese poder religioso para siempre y nunca más volvería a ser. Les enseñamos este tema porque es importante que ustedes estén informados. Y den gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de ustedes y los alcanzó a través del Evangelio. Y los sacó del engaño y de la mentira en que inocentemente habían entrado, porque muchos entraron desde la inocencia sin saber a dónde los estaban metiendo. Gracias a Dios por la luz del Evangelio que nos pudo traer al conocimiento de Cristo. Gócese usted en lo que Dios ha hecho en su vida. Agradézcale a Dios que le informa a usted lo que va a hacer, porque esto es un acto de confianza de Dios. Dice Jesús que Él le contaría sus cosas a sus amigos. Cuando alguien recibe a Cristo como Salvador, ha entrado en la amistad con Dios. Y por eso Dios le informa. Y ahora usted puede ver y puede entender, puede diferenciar. Pero aproveche todo esto no solo para gozarse, sino para comprometerse con el Evangelio. Hay mucha gente que usted ama, familiares, vecinos, amigos,
gente sincera, gente honesta, que están perdidos y hay que predicarles el evangelio. Hagámoslo, por favor. Seguimos la próxima semana, si el Señor lo permite. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo.